Bueno, lo primero que hay que entender, digamos, la economía argentina está sufriendo o atravesando una transformación muy importante que tiene que ver con el intento de estabilización que empezó en diciembre de 2023. Ese proceso en términos de actividades es un proceso muy heterogéneo, hay sectores que están bien, otros más o menos, otros que están atravesando una salida mucho más lenta. Entonces claramente lo primero que hay que entender es cómo está afectada o cómo convive mi actividad en todo este proceso. Tema número uno, entender si hay daños transitorios o permanentes, porque claramente hay una contracción en el inicio de todo esto de la actividad que es muy heterogéneo a nivel sectorial, pero después empieza a haber procesos de recuperación que son sumamente desparejos. Entonces ahí de vuelta, digamos, no es lo mismo alguien que está en el sector agropecuario, que está en el sector comercial, que está en el sector industrial, que está en el sector de servicios, vive realidades muy diferentes. Digamos, es un momento en el cual hay que repensar mucho la planificación de la compañía, revisar costos, revisar la estrategia y entender un poco esta coyuntura atravesada por este cambio de modelo económico, entendiendo hacia dónde va la economía. Digamos, veníamos de una economía con muchísimos estímulos de demanda, con déficit fiscal, con emisión monetaria, con muchos subsidios económicos. Eso generaba una demanda artificial en muchos de los comercios, en muchos de los negocios. Bueno, eso no va a estar más. Hacia adelante, en una economía estabilizada, digamos, va a empezar a tener que subsistir un negocio con una demanda genuina, una actividad que va avanzando al ritmo que lo pueda hacer la inversión, la productividad y eventualmente el crédito. Con lo cual, de vuelta, hay que hacer un análisis bien sectorizado del negocio, del sector en el que está uno, para entender cuáles son las posibilidades de esa empresa en el mediano plazo en el marco de todo este proceso. Más que recalibrar, lo que hay que ir recalibrando son partes de un programa económico. Digamos, el programa tiene un componente fiscal, un componente financiero, un componente monetario, un componente cambiario. Digamos, el programa muestra importantes avances en algunas patas. Por ejemplo, se ha cerrado el déficit fiscal, se ha reducido la emisión monetaria, se ha ido sosteniendo la parte financiera, pero también hay cosas que seguir trabajando, como es el Banco Central, el esquema monetario, el esquema cambiario, digamos. Obviamente que todo eso determina, digamos, lo que en los economistas llamamos un sendero de nominalidad, que básicamente son los precios relativos de la economía, es la inflación, los precios de los bienes, de los servicios, de los salarios, de los servicios públicos, digamos, y en ese esquema hay que pensar, digamos, la economía hoy, así como en términos de actividad hay sectores y empresas que viven una baja en su volumen de negocio, bueno, también hay mucho sinceramiento de precios relativos, por ende mucho sinceramiento de márgenes de las compañías. Digamos, márgenes que antes tenían, que en esta nueva realidad ya no van a estar más. Entonces hay que pensar el modelo de negocio en función, digamos, de esta nueva realidad. Y después la recalibración del programa económico va a depender mucho del resultado electoral, si Argentina es o no sujeto de crédito. Yo creo que hay todavía muchas incógnitas. Digamos, yo creo que hay temas a revisar y corregir del programa económico, pero van a quedar supeditados al resultado de las elecciones y a qué pasa con el mercado y con el Frente Financiero de Argentina, si Argentina va a ser sujeto de crédito o no. Bueno.